Amigas y amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aquí estamos, este 1 de mayo del año 2023, el Día del Trabajador. Muchas veces me he referido a la importancia que tiene la palabra trabajo. Una palabra sagrada, una palabra necesaria para construir entre todos una comunidad internacional más favorable, especialmente para los que menos tienen. Una palabra trabajo que tiene que ver también con utilización de la educación, de la ciencia, de la tecnología, que tiene que ver con las inversiones, pero fundamentalmente la palabra trabajo tiene que ver con la dignidad del hombre. Por eso en este día en que a veces uno no sabe si es, algunos dicen que sí, un día festivo o un día de reflexión, que por supuesto descansando para pensar cuál es la manera en que debe ser tratado un trabajador, pieza fundamental de todo emprendimiento comercial, industrial, empresarial, científico, tecnológico, educativo, deportivo. Todo tiene que ver con el trabajo. Yo me atrevería a decir que el trabajador es la célula del funcionamiento de toda actividad humana. ¿Qué sería del ser humano si no trabajara? Si no tuviese trabajo, ¿qué sería de la vida de esos seres humanos? Se aprecia en algunos países muy pobres o en la propia tierra nuestra, la República Argentina, que hay gente sin trabajo y que es dramático. Pero también está el trabajo humanitario, el trabajo solidario, el trabajo amoroso hacia todas aquellas obras que hay que hacer en beneficio de los que tienen poco o que no tienen nada. En 1800, saben ustedes, espero que lo recuerden, especialmente los jóvenes que a veces se googlean sobre interrogantes tan imbéciles y tan estúpidos, saber por qué motivos en el mundo entero hoy es el día del trabajo, del trabajador. Del trabajador que, reitero, es un obrero, es un técnico, es un científico, es un maestro, es un policía, es una enfermera, un bombero, de todas las actividades del hombre. El 1 de mayo de 1886, en Chicago, Estados Unidos, se produce una huelga muy importante, dado que los trabajadores reclamaban no trabajar más de 12 a 16 horas, en realidad trabajaban 16 horas y hasta 18 horas, y los sueldos que tenían eran sueldos de hambre, sueldos miserables. Estalla la huelga en Chicago, centenares de miles forman parte de esta lucha, y ese día mueren muchos manifestantes, hay muchos heridos y secuestran, un término de estos tiempos, llevan presos a 8 personas, llevaron muchos más, pero 8 fueron condenados como agitadores de todos estos acontecimientos. 5 de ellos fueron ahorcados, eran 3 periodistas entre ellos, y los otros 3 fueron 2 condenados a cadena perpetua y uno de ellos a 15 años
de trabajos forzados. Ante esta tamaña injusticia, ante tanto dolor, en 1889 en Francia, fíjense, nuevamente Francia, se decide que el 1 de mayo sea en todo el planeta el Día del Trabajador. Por eso es importante que los jóvenes lean un poco de la historia. En principio que lean, especialmente ahora que dentro de pocos meses los jóvenes van a votar por algún dirigente político o algunos dirigentes políticos que supuestamente debieran hacer transitar el camino del progreso a la sociedad toda y especialmente a ustedes, los jóvenes. Saber muy bien a quién o a quiénes van a votar y por qué, pero saber estudiando, investigando, sin que nadie les meta en la cabeza qué es lo que deben hacer o lo que es lo que deben votar. Tener muy en cuenta qué es lo importante para el bienestar de ustedes y de toda la sociedad que forma parte, teniendo en cuenta lo que ha pasado en la República Argentina, no solo en los Estados Unidos, en Chicago, en las muertes, en los asesinatos, en la horca, en prisiones para los que luchaban, nada menos que para que sea justo el horario de trabajo y justa sea la remuneración por ese trabajo que el trabajador brinda, que el obrero, que el técnico, que el profesional brinda. Entonces es necesario saber muy bien, jóvenes de mi país, de mi patria, lo que van a decidir ustedes, que son mayoría de los votantes, qué es lo que van a decidir en octubre para el destino de todos los argentinos. ¿Qué les ofrecen? ¿Quiénes son los que ofrecen? ¿Cuáles son sus vidas? ¿Qué es lo mejor para la sociedad argentina? Es muy importante pensarlo, analizarlo, discutirlo en familia. ¿Por qué no hoy, el Día del Trabajador, que es la pieza fundamental, la más importante de la generación de riquezas para que los estados, a través de sus dirigentes, destinen todo lo necesario a educación, salud, seguridad y justicia para todos, jóvenes queridos de mi país, amigas y amigos míos. Como de costumbre tenemos todas las semanas historias de vidas que son ejemplos por seguir. En primer término, qué lindo que es la reactivación, el movimiento, el trabajo de un puerto. Lugar maravilloso donde el mismo constituye trasladar las riquezas que esas localidades, que esas provincias, que esos lugares de la Argentina producen. Entonces, vamos a lo prometido. En primer término, toda la información formativa, auspiciosa, hermosa, de nuestro puerto. Me gusta decir así, nuestro puerto de Posadas, Misiones, República Argentina. Inmediatamente después, en el Día del Trabajador, un trabajador de la medicina, un maravilloso amigo que es un gran médico de nuestro país, muy preparado, pero que fundamentalmente es muy buena persona. Pablo Capitanich. Atención, país. Muchísimas gracias, Ricardo, por prestarte a esta charlita, a este diálogo
en una actividad tan importante para vos, para tu provincia y para el país como es la reinauguración, digo bien, de un puerto tan importante siempre. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por la invitación, es un placer estar contigo. Bueno, el placer es mío. Ricardo, ¿dónde naciste? Nací en una ciudad que está a 100 kilómetros de la ciudad de Posadas, que se llama Oberá, hijo de padres docentes, padre y madre docentes. Eh, Allí estuve hasta los 17 años que falleció mi padre y me vine a Posadas, a la universidad, a estudiar a la universidad y a vivir aquí a Posadas y desde ese momento estoy malcriándome en Posadas. Bien, Ricardo, has mencionado a tus padres que no están, pero están siempre. Aquellos que amamos y nos amaron. Entonces, papá y mamá se llaman, Juan Esteban, mi padre, y María Inés, mi madre. y Juan Esteban y María Inés, ¿qué han sido y qué son en tu vida? Eh, no, me conmueve. Eh, Está bien. Fueron el inicio de todo. Eh, no tengo palabras para describirlo en este momento, pero el inicio de todo lo que soy. Es un resumen de todo mi vida. Hoy no están conmigo ni mi padre ni mi madre. Mi padre falleció justo cuando me vine a la facultad a vivir a Posadas y bueno, mi madre hace casi 10 años también. Así que eras muy jovencito, ya conoces a los 17 años la adversidad. ¿Eh? Perder a tu padre a los 17 años. Habla de lo que el joven que eras, cómo afronta la vida, cómo se sigue, cómo se ocupa ese lugar de papá. Bien, dime, a ver, ¿cómo era ese pibe? ¿Cómo era Ricardito a los 8 o 9 años en Oberá, en la escuela primaria? A ver si recordamos alguna maestra. Contame un poquito. Sí, la verdad que tuve una muy linda infancia, muy lindos, muchos compañeros a quien todavía los sigo viendo y con quien tengo hermosos recuerdos. La verdad que tuve una infancia feliz, fui criado en una familia que siempre eh, fuimos muy contenidos. Tengo una hermana eh, mayor y un hermano que falleció también lastimosamente por el COVID, así que No. hace poco. Así que bueno, hoy tengo a mi hermana, digamos, como familia. Y bueno, después he hecho mi familia, tengo una esposa y dos pequeñuelos. Pero bueno, respondiendo a lo que me preguntabas, era un poco terrible, pero como todo chico de la edad, y con muchas ganas de jugar, lúdico, y, y bien, la verdad que muy compañero, con muchos amigos. Qué lindo eso. El Homo sapiens es un ser lúdico, claro que sí. ¿Y la enseñanza secundaria dónde lo hiciste? ¿Hiciste la enseñanza media? Sí, lo hice en Oberá y justamente cuando a mitad estaba en quinto año, a mitad de quinto año falleció mi padre y bueno, mi madre, ya tenía mis hermanos que estaban estudiando en Posadas. eh, Acá estaban en Posadas, en ese momento estaban la mayoría de las universidades. Tenía mi hermano mayor que ya trabajaba, mi hermana que estaba estudiando eh, una carrera en Posadas y bueno, mi mamá decidió trasladarnos todos. Yo terminé como pude la secundaria y bueno, después me establecí acá. Quinto año, ¿no? Terminé el quinto año en Oberá, un poco yendo y viniendo entre Oberá y Posadas, y mi mamá como se sintió un poco sola y en la casa donde fue nuestra vida, entonces se quiso venir a Posadas y bueno, después terminé quinto año y me vine a vivir con toda mi familia acá. Bien, ahora tienes la responsabilidad de dirigir algo importante para la provincia, para el país, como es volver a poner en funcionamiento un puerto que jamás debió haberse cerrado, ¿no? Es una interpretación modesta de este periodista. Para eso, supongo, te imagino hiperactivo, con muchísima actividad, y debes tener un sostén. También me has dicho, tu esposa, que es el amor de tu vida. ¿Cómo se llama tu esposa? Andrea Carolina. Andrea Carolina. Y con Andrea Carolina hay un fruto de ese amor. De tus hijos, ¿cómo se llaman?
Mateo, que tiene 15 años, y Joaquín, que es el terrible de la casa, hoy, que tiene también, es chiquitito, tiene 6 años. 6 añitos. Así que 2 varones. Qué trabajo para mamá. 2 varones. Bueno, muchísimas gracias por permitirme que te haga estas preguntas que seguramente no te esperabas, pero que siempre digo, siempre quiero que se comparta esto. Aspiro que así sea para justificar estas charlas, estos diálogos, este periodismo distinto, que es revalorizar el sentido de los que nos acompañan en la vida, de los que nos formaron, de nuestra familia, para darle un sentido cierto, verdadero, concreto a la vida, darle un sentido a la vida, que creo que lo compartís plenamente. Bueno, Ricardo, vamos entonces a contarme un poco la historia, cómo llegás a esta responsabilidad, a ser el presidente de esta entidad que tiene que ver con este puerto. Contame todo, por favor, desde el inicio. Bueno, yo me integro al Ministerio de Industria en el año 2015, que se crea el Ministerio de Industria de la provincia, y en el año 2016 en ese momento era gobernador el licenciado Pasalacqua, que tenía intenciones de poner operativo el puerto. Para eso crea el ente de administración portuaria de Posadas de Santa Ana, lo crea en el año 2016, y se compone, ese ente lo compone el Estado provincial, las municipalidades de Posadas de Santa Ana, y por parte del sector privado, la Confederación Económica de Misiones, que es un ente que aglutina la mayor parte de las cámaras privadas de la provincia, del sector privado. Se crea el ente con la intención de otorgar un adjudicatario al puerto para que se haga cargo del puerto eh, y comenzar a operarlo. El puerto de Posadas, un poquito de historia, se cambió de lugar, digamos, cuando con la represa, con la obra de la EBI, de la entidad de la represa Yacyretá, se cambia el lugar el puerto, se construye el puerto a nuevo, en donde está hoy, que es en Nemesio Parma, ¿sí? Alejado del centro de la ciudad. Antes estaba prácticamente en el centro de la ciudad. Se construye el puerto en Nemesio Parma, y, y hasta ese entonces era simplemente una planchada que era el muelle. En el 2016, con la intención de ponerlo operativo, se llama a una primera licitación, donde la provincia, por cuestiones de los mismos oferentes que se comenzaron a disputar de forma poco prolija, entonces se decidió dar de baja la primera licitación. A la segunda licitación pasó casi lo mismo, entonces se vuelve a bajar la segunda licitación, y el gobierno de la provincia decide que el ente de administración vaya en busca de un operador, y salimos a buscarlos, digamos. Estuvimos negociando con 3 o 4 empresas portuarias de Argentina, que son grandes empresas, digamos, que tienen puertos en Argentina, puertos privados. Estuvimos negociando con ellas hasta el año 2019, que llegó la pandemia, y bueno, eh, se truncaron todos los proyectos que tenía la provincia. Durante la pandemia, lo que hizo la provincia fue seguir trabajando, apostándole al puerto, fue eh, comprando equipamiento, y fue invirtiendo en infraestructura, y fue capacitando a gente con la intención de que, si no teníamos un adjudicatario que se haga cargo del puerto, sea la misma administración portuaria que comience a trabajar y ponerlo. En el año 2022, en el año, perdón, 2021, me tocó ser vicepresidente del ente. Ya tenía varios años dentro de este ente. En principio era miembro del directorio, miembro suplente del directorio, y llevaba la parte jurídica del directorio. Perdón, me olvidé de decir, no, yo soy abogado, de profesión abogado. En el Ministerio de Industria cumplía la función de director general de asuntos jurídicos, y bueno, me tocó hacer la parte jurídica de ese ente desde la creación.
me fui formando un poquito en el ámbito portuario y bueno, en el 2022 me tocó tomar la presidencia, ¿sí? Con con instrucciones precisas tanto del gobernador de la provincia como el presidente de Cámara, de la Cámara de Representantes de la provincia, con instrucciones muy puntuales que eran finalizar las obras que en ese momento se estaba haciendo el montaje de la grúa, de una grúa principal para movimiento de contenedores y poner operativo el puerto. Así que bueno, comenzamos a trabajar tanto en la parte de infraestructura como de equipamiento y sobre todo en buscar la posibilidad de poner operativo nuestro puerto. Para eso salimos a recorrer todas los puertos y astilleros de la Argentina. eh, Fuimos viendo si había interesados en colaborar, en poner una línea. Eh, en principio tuvimos poco interés, digamos, pero como el equipamiento del puerto fue llamando un poquito la atención, entonces la provincia tomó la decisión de hacer el charteo, el alquiler, de alquilar un remolcador y barcazas para hacer el fletamento, o sea, no solamente hacer la actividad portuaria, sino que hacer también el fletamento. Estuvimos buscamos por casi todos los astilleros de la Argentina, estuvimos buscando por puertos, amarraderos, encontramos en Rosario, encontramos un buque remolcador y conseguimos dos barcazas grandes, las Jumbo, eh, adaptadas para contenedores, conseguimos en Bolivia estas dos barcazas. Esto también llegamos un poquito porque las que nos acompañó bastante en el proyecto fue la gente del Puerto de Zárate, nos acompañó, bueno, de hecho mucha gente nos ayudó vinculándonos, digamos, con otras personas, con otros organismos, con otras empresas. Eh, pero bueno, encontramos estas barcazas, realizamos el charteo de estos dos y comenzamos a trabajar con la línea marítima. Ofrecimos a todas las líneas marítimas eh, la posibilidad de venir a Posadas y la que mayor interés demostró fue la línea MSC y con quien logramos un acuerdo comercial a fines del mes de noviembre del año 2022, logramos un acuerdo comercial con ella y hoy prácticamente MSC es una sociedad estratégica para la provincia en el movimiento portuario. Eh, Eso es un poquito en resumen, lo caminado en ese momento, aunque parece corto el trayecto, fue muy intenso, digamos, muchas cosas pasaron en el medio. Uno piensa en reencontrarse con la gente capacitada para manejar un puerto. La capacitación entonces a la que seguramente tuvieron que acudir, implementar, llevar adelante. También la aparatología que se requiere de a poco ir contando. Contame algo de eso, cómo han hecho, cómo están. Siempre por ahí decimos algo, no tuvimos ni una redonda, todas las que tuvimos la tuvimos que pelear. Eh, en el camino hemos encontrado gente de bien como mucha gente de mal, que es un ámbito muy complicado, el ámbito portuario es un ámbito muy complicado. Nos valemos, digamos, de nuestra poca experiencia y muchos se quisieron aprovechar de esa poca experiencia, bueno, pero tuvimos la solidez, digamos, de plantarnos y seguir adelante con el proyecto que teníamos y que fuimos persistentes. La verdad que esto se logró por la persistencia. Nosotros tuvimos muchos no, como hablábamos un poquito fuera de cámara, todos nos decían, están locos, pero bueno, y otros nos decían, loco, como esto necesitamos para que esto salga adelante. Y teníamos un proyecto, la provincia tenía un proyecto y nos instruyó, nos puso las instrucciones claras y nos dijeron, tiene que funcionar el puerto, y bueno, nosotros lo que hicimos fue persistir, ponernos enfrente de esto y persistir. Golpeamos miles de puertas, muchas nos cerraron, algunas nos abrieron. Hay una cosa que es muy importante destacar y que siempre mencionamos. Todos nos decían, necesitas experiencia,
nuestros gruistas muchos de ellos eh, manejaban grúas industriales, grúas de construcción, nunca han operado los equipos. Estos equipos son equipos modernos, grúas de contenedores o el Ristacker, que es como un zamping gigante, la containera que mueve los contenedores. Y la verdad que hoy estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo. Gente, le digo que de cero comenzó a trabajar con la capacitación de la gente de Lieber, que es la proveedora de los equipos. Ella los ha venido, los ha capacitado, estuvo 1 mes y medio o 2 meses capacitando a esta gente, y la verdad que estamos muy contentos. Nosotros, el proyecto es un proyecto provincial. Queríamos valernos de la capacitación, de la capacidad humana de la provincia, y eso lo hemos logrado. Por eso lo que nosotros siempre decimos es, solamente hay que persistir en esto cuando te dicen, necesitas experiencia, necesitas gente. No, no, nosotros todos hacíamos otra cosa antes del año 2016, todos hacíamos otra cosa. Y nosotros desde cero fuimos aprendiendo, fuimos valiéndonos por nosotros, eh, y fuimos llevando adelante este proyecto. Fuimos capacitándonos, fuimos autodidactas en muchas cosas, en otras pedimos asesoramientos, pero llevamos adelante este proyecto con gente de la provincia, y por ahí la gente que nos decía que tenía experiencia, de cierta forma trató de contaminar el proyecto. Hoy la gente que está de cero, la gente que aprendió de cero, la que está con nosotros de cero, que se capacitó junto a nosotros, es la gente a la que mayor confianza le tenemos, y es la que mejor hoy funciona. Hoy somos pocos en el puerto, pero funciona como un relojito. Cumplen su horario, cumplen su trabajo, llegan las barcazas, se descargan, se cargan, salen las barcazas. En la administración tampoco somos una administración grande, cada uno tiene su función, cumple su función. La verdad estamos muy contentos con el capital humano que hoy tenemos, y que, como lo decía Jorge, lo fuimos capacitando de a poquito. Fuimos tomando las capacitaciones, fuimos aprendiendo, y como te decía, fuimos autodidactas en muchas cosas. Así que de eso estamos también muy contentos. ¿Qué obra están haciendo hoy, Ricardo? Veo que hablas con un orgullo sano, contagioso, que es un ejemplo por seguir en la Argentina. Hay mucha gente como vos, es un ejemplo, como esta provincia de la Tierra Colorada, esta bellísima provincia nuestra de los argentinos, que es Misiones y su gente, ¿no? Primero, dos o tres preguntitas. ¿Qué obras están haciendo? ¿Cuál es la mirada, la visión, los proyectos de los productores, de los industriales, de los comerciantes, de la gente del turismo, de todo lo que se puede hacer en el puerto? ¿Hay acompañamiento? ¿Cómo es? ¿Qué obras se están haciendo? Y contestame estas preguntitas si puedes. Bueno, las obras que estamos haciendo nosotros hoy, estamos ampliando lo que son las infraestructuras, estamos haciendo el depósito fiscal, porque la intención nuestra es dar un paso más. Hoy somos un puerto con una zona primaria aduanera en la que tenemos habilitada una zona de exportación, pero lo que queremos es transformar nuestro puerto en una terminal portuaria, y para eso necesitamos todo lo que es depósito fiscal. Estamos construyendo el depósito fiscal, calculamos que en 1 mes y medio tenemos la obra finalizada, pero las habilitaciones y todo eso, y el equipamiento del depósito fiscal tardará un poquito más, así que calculamos que más o menos para junio o julio podríamos tener el depósito fiscal, lo que nos permitirá trabajar no solamente con la carga de exportación, sino también con la carga de importación. Pero para nosotros lo más importante es que podemos brindar el servicio de consolidado. ¿Por qué? Porque hoy nosotros solamente estamos trabajando con las empresas, con los exportadores que pueden hacer consolidado o que hacen consolidado en su planta. Así que con el depósito fiscal nos va a permitir a que todos los otros exportadores que hoy van y consolidan en otro puerto, sea el puerto de Buenos Aires, Zárate o Rosario, puedan hacer la consolidación en nuestro mismo puerto y salir directamente de aquí. Eso es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿hay acompañamiento del sector privado? Sí, nosotros siempre decimos que nosotros lo que estamos haciendo es brindarle una alternativa
en logística a ellos, al sector privado, porque el principal beneficiario de esto es el sector privado. El sector público, el público de la única forma que se beneficia en la creación de empleo, digamos, en la creación de un nuevo nicho de trabajo, porque un nicho que se perdió hace más de 45 años, como lo mencionábamos fuera de cámara. Hay empleos nuevos que la provincia no lo tenía y que hoy recuperamos. Gruistas, estibadores, amarradores, apuntadores, son todos empleos que la provincia crea a través de la apertura del puerto. ¿Hay acompañamiento del sector privado? Sí hay, pero necesitamos más acompañamiento. Hoy son 2 o 3 empresas las que la apuestan fuertemente al puerto, la que le dan carga, y hay muchas que están con ciertas dudas, con ciertos temores. Claro, nosotros entendemos que hay una logística súper aceitada que tiene más de 45 años, que es la del transporte carretero, transporte terrestre. Nosotros tenemos que cambiar la cabeza del exportador, ofrecerle esta alternativa logística para que él salga de su statu quo y cambie al transporte, o no vuelque el 100% de su carga, pero comienza a usar la vía fluvial como medio de transporte logístico. Nosotros tuvimos, previo a la apertura del puerto, la provincia tuvo mucha presión, tanto el gobierno provincial como la administración tuvo mucha presión del sector privado, sector privado que hoy no estamos viendo la realidad de ese sector privado que era cuando no estaba abierto el puerto. Cuando estaba abierto, todos salían a solicitar el puerto. Hoy está abierto el puerto, es un puerto que es eficiente. Nosotros prometimos que íbamos a tener un convoy cada 15 días y lo estamos cumpliendo, estamos regularmente. Tenemos un pulmón de vacío, que es lo que se comprometió la línea marítima, para que los exportadores puedan tomar mientras el convoy está en su round trip. Y necesitamos, la verdad, que necesitamos generar más volumen. Hoy estamos moviendo 20, 25 contenedores, 30 contenedores por cada round trip, pero necesitamos generar esa masa crítica para volver a reinvertir no solamente en infraestructura, sino en costos. Nosotros tenemos una estructura de costos que podemos bajar más inclusive los costos de fletamento cuando generamos esta masa crítica o este volumen crítico para reducir esta cadena de costos que tenemos. Así que sí, tenemos el acompañamiento, pero necesitamos que se efectivice también. Hoy todos lo ven al puerto como algo a tomar, pero de a poco se van animando. Necesitamos que vuelquen la carga para generar este volumen. Es decir, que para reencontrarnos con este medio de transporte fluvial de este puerto, hubo que tener no solamente ideas, laboriosidad, perseverancia, constancia, sino también coraje. Porque claro, alguna vez los argentinos debemos pensar que todos somos necesarios, que todos los caminos que contribuyan a transportar nuestras riquezas, todos son necesarios y útiles. Haga una pregunta casi comprometida y por último, dime Ricardo, ¿y el gobierno nacional, este gobierno, el anterior o el que vaya a venir, de qué manera apoya, si es que apoya estos emprendimientos? El gobierno nacional en el año 2021 nos otorgó una ANR que nos permitió pagar parte de los equipamientos del puerto. Tuvimos el ministro Meoni en ese momento, nos había otorgado un crédito perdón, un subsidio para afrontar parte del equipamiento, parte de la compra de la grúa, se pagó con eso. Eh, eh, y bueno, después tuvimos asesoramiento, sí, de la Subsecretaría de Puertos. Por ahí necesitamos un poquito más de apoyo, por ahí vemos o sea, que el apoyo podría ser más intenso. Tenemos una excelente relación tanto con el ministro de Transporte como con los subsecretarios.
La verdad que de hecho estuvo el ministro de Transporte cuando salió nuestra primera carga, estuvo en la provincia, estuvo en el puerto, el acompañamiento lo vemos, por ahí necesitamos algunas otras cuestiones que hemos solicitado, por ejemplo, como siempre decimos nosotros, comenzamos con un proyecto modesto, en un momento en que nadie nos dio mucha importancia, fuimos luchando y hoy que el puerto está funcionando, que comenzó a funcionar, que dimos el puntapié inicial, se ha sumado mucha gente interesada y mucha gente que por ahí también tiene influencia y de cierta forma esa influencia muchas veces nos juega en contra en un proyecto tan chico y tan a pulmón como es el nuestro, digamos. Muchísimas gracias, Ricardo. Felicitaciones, amigo. Nos gusta mostrar lo que se hace en el interior de la República, con esa lucha, con ese esfuerzo, con la creatividad, con esa laboriosidad, con esa seriedad, con esa perseverancia, con todo lo que hacen ustedes, amigos, hermanos de la patria, ¿no? Así que lo que quieras decir, ahora dilo, porque vamos con un documental del puerto, con un guión, un buen guión, una buena locutora, todo lo que no se haya dicho acá se va a decir con imágenes, y te pregunto sin que se entere nadie qué te ha parecido esta charlita que me brindaste, si te molesté bastante o cuál es tu opinión. Por ahora te abrazo con el corazón y con la mente, querido misionero de Oberá, de la Tierra Colorada, espero conocerte algún día y darte ese abrazo personalmente. Lo que quieras decir. Gracias, Jorge, la verdad que sos una persona muy agradable, tanto fuera de cámara como aquí en presencia, ¿no? La verdad que me gustaría conocerlo igual, así que bueno, seguramente, y si Dios quiere, la vida en algún momento nos cruzará. Gracias por la invitación, la verdad que me sentí muy a gusto. Y bueno, nada, mi último mensaje es que a pesar de todo, hay que con perseverancia y con pasión uno puede lograr cualquier cosa se puede lograr. Si tiene un objetivo firme y instrucciones válidas, se puede lograr lo que uno quiere. Gracias, Jorge, por tu invitación nuevamente y bueno, en algún momento te esperamos para que conozcan nuestro puerto. Con muchísimo gusto. Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento un funcionario, una polémica que está de moda, un funcionario de los que funcionan en la República Argentina. Un puerto que es importante para Misiones y para el país. Un emprendimiento que es el logro de sueños, de luchas, de coraje, de máquinas en movimiento y de trabajo para la gente. Atención, país. Los puertos de Posadas y Santa Ana están ubicados en la provincia de Misiones, sobre el río Paraná. Con más de un siglo de vida, fueron actores centrales de la actividad comercial en su zona. A mediados del siglo pasado, la vía fluvial fue reemplazada paulatinamente por la terrestre. De esa forma, cesó el movimiento de los puertos. En los últimos años, décadas después de permanecer inoperativos, el gobierno de la provincia de Misiones trabajó en su reactivación. La Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana, APSA, es el órgano encargado de la administración y operación de esas instalaciones portuarias. En febrero de este 2023, luego de completar un arduo trabajo conjunto entre el gobierno provincial y la administración, el puerto de Posadas alcanzó un hito. Volvió a operar luego de más de 45 años sin actividad. Para lograrlo, APSA firmó un convenio con MSC, una importante firma que se encarga del transporte marítimo de containers a sus destinos, realizando la misma administración el transporte fluvial hasta los puertos de transferencia, Rosario o Zárate. Para la puesta en marcha, la administración desarrolló una exhaustiva tarea de capacitación para los trabajadores. Las tareas estuvieron a cargo de la mega empresa alemana Liebherr, fabricante y proveedora del equipamiento de infraestructura. Actualmente el puerto dispone de una zona primaria aduanera con un sector habilitado para exportación.
pero su objetivo es convertirse en una terminal portuaria. Para ello, está ejecutando las obras de un depósito fiscal totalmente equipado. De esa forma, podrá operar con cargas de exportación e importación y brindar el servicio de consolidado. APSA proyecta que las nuevas instalaciones serán habilitadas próximamente y comenzarán a funcionar a mediados de este 2023. Con su trabajo, la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana proyecta potenciar la competitividad, integración e internacionalización de Misiones. Como paso para lograrlo, los puertos de Posadas y Santa Ana estarán listos para convertirse nuevamente en ventanas de Argentina al mundo. La Administración Portuaria de Posadas y de Santa Ana, APSA, trabaja en la reactivación de 2 vías de comunicación de Misiones con la Argentina y el mundo, a través de la inversión en infraestructura, la capacitación y el esfuerzo. APSA se acerca a la concreción de un sueño compartido por todos los misioneros. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias, Pablo, por prestarte, como te dije fuera de cámaras, a esta charlita, a este diálogo, que pretende ser un reportaje. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a vos, Jorge. La verdad que un placer poder charlar y tener una entrevista con vos. Sin humanismo médico, dijo mi amigo René Favaloro, más vale no ejercer la medicina. Y yo te agradezco públicamente cuando vos, siendo un joven médico, operaste a mi madre que no pesaba ni 40 kilos. Algunos médicos decían, no operarla porque no sé si operarla, no operarla. Y bueno, ya voy a contar durante el transcurso del programa el motivo por el cual la operé y quién me recomendó a ese joven profesional humanista de la medicina argentina que sos vos. Entonces la primera pregunta va a ser al revés de todos los reportajes que hago. ¿Por qué sos médico? Y por una confluencia de cosas, ¿no? Porque cuando era chico me gustaba investigar y eso lo transformé en interés por la salud, porque me gustaba ayudar a la gente y eso lo encontré en la medicina. Y después la parte de habilidades manuales, lo transporté, que lo tenía naturalmente, lo transporté y lo exponencié a lo que es la actividad quirúrgica. Así que es una confluencia de elementos que traía de mi bagaje cuando era chico y bueno, y lo pude canalizar en una especialidad y una profesión como la medicina y la cirugía. La cirugía que en muchísimos casos salva vidas, en muchísimos casos. Dime, ¿dónde naciste? Olavarría, centro de la provincia de Buenos Aires. Mirá vos. ¿Tus padres viven, Pablo? Mi padre tiene 98 años y vive. Es un referente para mí en todos los aspectos, una persona que un poco como hablábamos fuera de cámara, con sus 98 años protesta porque tiene dificultades para leer, pero se levanta y lee todos los días, se comunica en internet con la gente de Yugoslavia, que son sus parientes, es una mente viviente y una persona que no envejece. Qué divino. ¿Y tu madre? Mi madre falleció hace aproximadamente 2 años también, era su compañera de 70 y tantos años de vida y yo soy el 7º hijo. Dime, ¿cómo se llaman? Porque para mí, mi vieja siempre está. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi padre se llama Pablo, igual que yo, y mi madre se llama Dalia Adelaida. Una linda historia de un matrimonio. ¿Qué fueron para vos tus padres? Me arrancás emocionando. La verdad que
gran parte de lo que soy se los debo a ellos, de los códigos de convivencia y siempre trataron de que los hijos sean mejores que ellos. 7 hijos. ¿Cómo se llaman tus hermanos, Pablo? Teresita, Cristina, Rosy, Marcos, Elisa, Marina y yo. ¿Cómo era Pablo, Pablito, cuando estaba en la escuela primaria? ¿Dónde la hiciste? ¿Cómo se llamaba esa escuela? Era la Escuela Nacional Normal de Olavarría, un colegio muy particular. En esa época, como vos sabés bien, la educación del Estado era superlativa, los profesores eran superlativos y había una cosa muy particular. Íbamos desde el que tenía más plata y el más rico del pueblo a el más pobre y en el medio estábamos nosotros. Así que una vivencia y una formación muy linda y muy particular. ¿Mamá qué hacía? Además, educadora y 7 hijos, mamita. Ella, cuando se casó, era profesora de la Dante Alighieri en Rosario, pero se dedicó a sus hijos. ¿Y la enseñanza secundaria dónde fue? También fue en Olavarría, en el colegio primario, estrictamente lo hice en un colegio privado, que era un colegio, ahora que estoy recordando, era un colegio que se llamaba Cáneva, que estaba pegado a la iglesia, y después el secundario sí lo hice en la Escuela Normal Nacional. El tinte que daba el colegio Cáneva era un poquitito más eclesiástico, pero la verdad que nosotros a esa edad lo único que aprovechábamos es el patio de la iglesia para jugar al fútbol. Haciendo honor de pronto a los salesianos, al cura Lorenzo Massa o a Juanito Bosco, como le dicen los salesianos a Juan Bosco, ¿no? Dime, ¿y cómo eras como estudiante? Era un estudiante, hasta secundario era un estudiante que hacía las cosas fáciles y que me resultaba fácil estudiar, me gustaba, pero mi foco estaba en vivir afuera del colegio, los amigos, disfrutar la vida al aire libre y todo lo otro lo llevaba muy liviano, me resultaba fácil. ¿Sí? Tenía también dentro de mis hermanos, una de mis hermanas que es profesora de matemática y física, así que era la asistente que tenía un instituto de apoyo, la asistente de todos mis amigos, así que yo la llevaba muy tranquilo. ¿Recordás algún profesor, alguna maestra, algún maestro de la enseñanza elemental, de la enseñanza media o de la universidad? Del secundario un montón. Los primeros que marcaron la carrera, mi profesora de biología, que nos hacía ir en extra clase a hacer investigaciones científicas en el laboratorio, a mi profesor de dibujo, a, a mi profesora de manualidades que me decía que iba a ser cirujano desde el primer día y que terminó siendo una paciente mía después de tantos años y que me decía, siempre me dice cada vez que va al hospital, que tiene muchísimos años, me dice, yo te dije que ibas a ser cirujano. Y después, en la facultad sí, genios. Tuve el placer de estudiar en la U, así que si nombro algunos me quedo corto en nombrar a todos los demás. Hemos podido apreciar hasta ahora el motivo por el cual yo, que entrevisté a muchísimos científicos y médicos, la sensibilidad de este hombre bueno, de este médico argentino, la sensibilidad al hablar de los que le dieron la vida y lo formaron, sus padres, de sus profesores. No sé cómo hice para seguir esto. Es por ello que resalto lo que dice René Favaloro, el humanismo médico. Miren que yo conozco muchísimos cirujanos y médicos, pero como diría la abuelita que no tuve, cruz diablo, si me tuviese que operar de algo, a mí el único que me opera es este hombre. Porque reitero, este hombre, que me fue recomendado por una instrumentadora y me dijo que a tu madre, que pesaba 40 kilos, hemipléjica, con muchísimos problemas, que algunos médicos me dijeron que no había operarla, que era un riesgo, ella me dijo que lo opere Pablo Capitanich, un hombre joven, es humano,
¿eh? Y es muy inteligente. Y bueno, él lo operó. Por eso esta entrevista. No tuve motivos para entrevistar médicos y científicos tan cercanos a mi sentimiento, a mi dolor en ese instante, a mi incertidumbre, como el hombre médico que estoy entrevistando hoy, que, bueno, que se emociona por los padres y por un profesor o profesora. Bueno, perdón, Pablo, dime, vos hiciste toda una carrera, en la mayor parte en el hospital alemán, pero tuviste algunos pasajes por la docencia. Quisiera que me hables un poquito de tu carrera, de tus inicios, de lo que fuiste llevando, de lo que tuviste que sortear, los esfuerzos que tuviste que realizar, lo que tuviste que aprender. ¿Y cuánto tiene que ver, en todo caso, ahora que seguramente tienes algunos discípulos, el humanismo, la perseverancia, la constancia, la pasión, la inteligencia y el amor por lo que se hace? Bueno, voy a tratar de ser lo más resumido posible. Creo que cuando decidí venir para Buenos Aires, mi padre me dijo, bueno, si vas a estudiar, yo te sostengo los estudios hasta que te recibas y si no, tenés que dedicarte a trabajar. Así que me vine para acá, busqué un departamento. La primera vez que llegué a Buenos Aires, que lo conocía muy poquito, me tomé el colectivo al revés, así que di la vuelta a Buenos Aires y después empecé a vagar. Era todo un reto para mí porque casi todos iban a estudiar a un símil Olavarría, que era La Plata, un pueblo donde estaban contenidos. A mí me gustaba ser un NN. Así que con mis más amigos nos vinimos para Buenos Aires a estudiar acá, cada uno en su carrera. La facultad me pareció también un reto lindísimo, me pareció fácil, hice amigos rápidos. eh, bueno, tenía todo el tiempo para estudiar, así que eh, era algo en lo cual sí puse el foco en eso, a diferencia de cuando estaba en el secundario, que ponía el foco en la actividad que hacía con mis amigos y al aire libre. Acá me dediqué a la medicina y me encantaba. Bueno, como te comenté durante toda la carrera, millones de referentes en lo médico y también cuando pasamos al asistencial, en la calidad de atención de los pacientes. Y bueno, posteriormente creo que soy una marca registrada del Hospital Alemán porque surjo como especialista ahí, fui uno de los primeros de la residencia de cirugía, el primer jefe de residentes, tuve compañeros, pares, educadores, todos de muy buen nivel, y me dieron la posibilidad de seguir creciendo. Después hice una formación afuera, me fui a Estados Unidos, ya casado, que quedó mi familia acá, me fui a hacer una subespecialización en cirugía de hígado, vías biliares y páncreas, al Memorial, y también en paralelo estuve en el Mount Sinai, y posteriormente, bueno, me estaban esperando para que retome mis actividades en el hospital, como hoy se hace con todos los futuros médicos del hospital, del servicio de cirugía por lo menos, y de gran parte de los otros. Y con respecto puntualmente a la pregunta que dijiste de la humanidad, del trato con los pacientes, creo que tanto a nuestros discípulos, porque yo trato de hablar en equipo, no de personalizarlo en mí, sobre todo en la atención quirúrgica, creo que es un pilar muy importante el estado, la atención y la humanidad, el estado de tratar de contener a la gente y de estar desde ese punto de vista, porque quieran o no, en una atención quirúrgica uno está sometido a estrés, miedos, y si hablamos de patología oncológica como la que manejo yo, sobre todo a miedos de proyección al presente y al futuro, ¿no? Entonces creo que eso es vital. Y la otra parte que también es importante y te atañe a vos es los familiares, porque uno a veces se olvida de los familiares y son tan importantes como los pacientes. Así es. Claro, y hoy el amor de tu vida de hoy, ¿cómo se llama? Que seguramente es el sostén de una profesión, la cirugía médica, que es en algunos casos una palabrita de moda estresante, ¿no? ¿Quién te acompaña? ¿Cómo se llama el amor de tu vida de hoy? Se llama Pamela, la conocí en el hospital en mi actividad que no era asistencial, sino cuando estaba como secretario de dirección médica. Ella es licenciada en administración hospitalaria,
una persona sensible y que entiende y me entiende más de lo que me entiendo yo. Tolerante, compañera y siempre cariñosa. ¿Cuál es el avance de lo que el gran público lee, escucha, de la robótica en cirugía? Y la robótica creo que es lo que fue en su momento la cirugía laparoscópica mini-invasiva, que hoy en día hace un cambio radical o va a ser un cambio radical en el futuro próximo de cómo entendemos la cirugía, sobre todo, porque da una versatilidad para manejar para realizar ciertas cirugías que no la da ni siquiera la cirugía laparoscópica. Aparte de los beneficios también para el cirujano, porque el concepto de estar parado al lado del paciente se transporta a estar sentado cómodo enfrente de una consola. Y si eso lo transportamos en un ejemplo a una cirugía de páncreas que puede durar 4 a 6 horas por vía convencional, por vía laparoscópica puede durar entre 6 y 8 horas, pasarlo a hacer desde parado al lado del paciente sin descansar a estar sentado en un sillón como estamos charlando nosotros, con todos los beneficios que tiene la robótica mirando una pantalla, creo que eso es el presente más que el futuro. Y seguramente en el futuro, no me imagino cómo va a ser, pero va a ser aún más sorprendente, ¿no? Hace muchos años, no sé si 25 o 30 años, por pedido de los padres, creo que fue en Mendoza, pedían que saquen matemática y física de la medicina. Yo en ese momento hice una crítica dura, porque además lo peor de todo es que la Facultad de Medicina, creo que en la Universidad de Cuyo, había aceptado esa protesta de los padres. Y cuando uno ve y escucha la robótica y todo toda la tecnología necesaria, me parece que los médicos deben, no sé, corregime si no es así, estudiar matemática, física y química, ¿o no? Te doy un ejemplo. Hoy dándole clase a los alumnos de pregrado, les hice una referencia a la física, a la biofísica que estudiamos nosotros, porque la realidad es que la naturaleza y el ser humano se rige por muchas leyes físicas. Entonces, no entender eso es tener un hándicap para aprender cómo se comporta el ser humano y cómo funciona el organismo, ¿sí? Así que, sin duda, eso es necesario. Lo que sí probablemente tenga que ponerse en crisis es la forma como estamos haciendo y educando en Argentina a los médicos. Creo que hay tantos avances y tanto conocimiento que me parece que la carrera ya debería ser estructurada diferente, con un pregrado más corto y abocarse a la especialidad, que hay mucha información que si no, y tiempo que para el profesional lo agota, ¿sí? Una pregunta para el gran público, ¿no? Cuando se habla del páncreas, cuando se habla de cáncer en el páncreas, estamos hablando, esta es la imagen y es el precario, que es lo que tenemos del conocimiento sobre el páncreas. Entonces se atemoriza, uno dice, bueno, cáncer de páncreas sonaste. ¿Cómo es la historia? El cáncer de páncreas tiene mala prensa. Tiene mala prensa porque es un cáncer que se manifiesta en forma silente y cuando se manifiesta a veces el diagnóstico se llega a ser tarde. La realidad es que esa mala prensa hace un tiempito que ha cambiado y los métodos por imágenes han auxiliado un montón y otros avances que probablemente en el futuro próximo se den, que es el diagnóstico a través de detecciones precoces de genética y los avances en el tratamiento, como también en la cirugía, han puesto en crisis esa idea o mito urbano de que el cáncer es algo incurable y que no se opera y que no se trata, que es lo que te dicen todos los días los pacientes cuando vienen al consultorio. Yo tengo pacientes que tienen más de 20 años y fueron operados de cáncer de páncreas y nos seguimos viendo. Bueno, la gente se muere el corazón, entre otras cosas, ¿no? Hay que desmistificar el tema del cáncer. Sí, a ver, la idea del cáncer
de cualquier cáncer es que quienes hacemos medicina y cirugía, lo que hacemos es, intentamos darle una potencial curación y por otra parte intentamos ganar tiempo a la enfermedad para que si en el futuro próximo salen nuevas terapéuticas, darle esa posibilidad y esa ventana. ¿Sí? Es ganarle tiempo a la vida y a la enfermedad. Ganarle tiempo. Y en el hígado hay un gran avance, ¿no? Desde el trasplante del hígado hasta todo lo que se puede llegar a curar. La cirugía, ¿en cuánto influye en la cura de una problemática hepática? Y bueno, en el hígado ha avanzado mucho más porque las enfermedades del hígado pueden ser primarias del hígado, que como bien decís vos, la mayoría de las veces cuando tiene una enfermedad crónica del hígado, el trasplante lo puede resolver, aunque sea una enfermedad benigna. Y las enfermedades malignas del hígado se pueden tratar con trasplante o con otras terapéuticas quirúrgicas, etcétera, pero el tratamiento ha mejorado mucho esto. Y con respecto a otras afecciones que afectan el hígado, que son metástasis de lesiones malas, estamos hablando de lo malo, ¿no? También hay cosas buenas. Las enfermedades que dan metástasis en el hígado, sobre todo el cáncer colorectal, tiene muchos avances y tiene mucho mejor pronóstico y hacemos cirugías muy agresivas sobre el hígado, aprendiendo un poco de lo que nos trajo el conocimiento y quitarnos los miedos con lo que se aprendió de trasplante y con la cirugía avanzada de hígado. Por lo cual, hoy la cirugía de hígado en el tratamiento oncológico, por ejemplo, del cáncer colorectal, es algo que ha hecho que él cambie radicalmente el pronóstico del cáncer colorectal, ¿no? Mira vos. Y la vesícula, ¿no? De lo que se habla, porque hay gente que dice, tiene piedras en la vesícula y de pronto no está tratada a tiempo y una de las piedras o dos o tres o varios empiezan a ir por determinados lugares, ocasionando que un trabajo mucho más importante desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? ¿Cómo estamos en eso? Hablaste, la cirugía laparoscópica se sigue haciendo, hay un avance sobre una intervención quirúrgica en la vesícula, ¿cómo es actualmente? Los cálculos de vesícula se operan desde la época de Egipto de la misma forma. Se saca la vesícula, que es la que está enferma con productora de cálculos. Lo que cambió es la agresividad nuestra sobre el paciente, que antes se hacía por vía convencional casi sin anestesia, después por vía convencional con anestesia. Hoy, yo que viví la era del inicio de la laparoscopía, empezábamos con miedo y hoy se es mucho más arriesgado, me refiero, no arriesgado, sino porque hay con buena contención, ¿no? Pero hoy un paciente se opera y casi en forma ambulatoria, se va casi enseguida. ¿Sí? Probablemente en un futuro próximo o se descubra un tratamiento para la litiasis que no requiera tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, o quizás seamos aún menos agresivos. ¿Sí? Hay proyectos de cirugía robótica que están haciendo en investigación en la NASA, por ejemplo, que es endocavitaria, que se mandan robots que se acoplan, se ingieren por vía oral, abren el estómago, se manejan por radiofrecuencia y vuelven al estómago y después los eliminás y terminaste de hacer la cirugía. Son cosas que Julio Verne creo que se quedó corto y que nosotros estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo esa era y una era en la cual a lo mejor uno se siente incómodo porque no termina de entender la situación. Dime, Pablo, también preguntas para el gran público, porque lo mira toda clase de gente, ¿no? De pronto, personas como yo que no entiende nada. La pregunta, ¿se pueden prevenir las enfermedades pancreáticas, hepáticas, biliares? ¿Se puede prevenir eso o no? A ver, claramente uno puede prevenirlas y puede hacer un diagnóstico precoz en ciertas enfermedades y en otras no. Pero sí, hoy la medicina está en busca más de la prevención que del tratamiento, ¿sí? Y sobre todo en las enfermedades que son en las neoplásicas. También podemos prevenir complicaciones de patología benigna. Como vos decías, bueno, esto de la litiasis vesicular, bueno,
antes con la falta de diagnóstico, con la falta de conocimiento de los pacientes, porque los pacientes también ayudan conociendo un poco de síntomas, de enfermedades, etcétera, ayudan a hacer una consulta precoz. Y eso es para nosotros muy, muy importante. Entonces, sí es importante la prevención y se puede hacer prevención de patología benigna y maligna. Recuerdo haberte ido a ver para saludarte por lo de mi vieja varios años después, y yo, que había sido operado de 2 hernias simultáneamente, inguinal, me había dicho un médico, dice, no, me parece que tenés que operarte de nuevo. Y te fui a ver y me revisaste y me dijiste, no, no hay que operar nada. Evidentemente, cumplís tu misión de cirujano en los casos que realmente así lo considerás. No es operar, todo operar, inmediatamente operar, ¿no es así? Son casi razonamientos. Dirás, este hombre me está haciendo preguntas de un paciente común que viene al consultorio. Bueno, sí, porque hay gente que ¿viste? Trata de que, sabe que el médico no es adivino, pero pregunta las cosas así como las estoy preguntando yo hoy, que no es tan común en reportaje de lo que suelo hacer. Bueno, pero esto que decís vos es así, ¿eh? Para un cirujano es más fácil decir operar y para un paciente que va al cirujano habitualmente ya viene con una idea de que tiene que resolver eso, quieren ser pragmáticos y resolver el problema que tienen. Y muchas veces el problema que tienen no tiene un resorte quirúrgico y explicarles y convencerlos que no se tienen que operar es algo mucho más arduo, pero es algo que es necesario hacer, porque si no, probablemente uno entre en un facilismo en el cual genera un procedimiento que quizás no es exitoso del todo, y la verdad que el paciente lamentablemente va a volver a consultar para decir, bueno, ¿y ahora en qué estamos? Entonces, todo es un boomerang. Uno tiene que estar parado donde tiene que estar parado y convencido de lo que dice, a pesar de que tenga a lo mejor influencias de médicos o del paciente que quieren otra cosa. ¿Sí? Eso es más difícil que decir, bueno, sí, tiene indicación de cirugía y vamos a quirófano. Entre tanta gente que entrevisté, Pablo, venía al programa 2 o 3 veces o más el profesor Tato, un otorrinolaringólogo que hizo implantes cocleares hasta los 97 años. Una eminencia en materia de otorrinolaringología. Y la secretaria me decía, yo no sé, este hombre parado, el pulso que tiene a esta edad, ¿no? Y tengo que estar parado todo el tiempo. Y tenía 90, hizo implantes cocleares hasta los 97. Venía al programa en vivo que yo hacía con 200 jóvenes detrás, con científicos, cuando tenía 92, 93 años. Claro, la robótica ahora, por estas cosas que estamos diciendo, va a facilitar ese trabajo, pero mientras tanto, el pulso, el estado físico y mental de un cirujano tiene que estar siempre a 10 puntos, ¿o no? Sí, la verdad que sí, que físicamente siempre es un reto y sobre todo las cirugías largas, grandes y que tienen hasta un estrés emocional. Como decís vos bien, en la robótica compensa los temblores, etcétera, pero yo creo que el cirujano tiene una vida útil y con la exigencia que tiene la medicina, creo que tenemos muchísimo tiempo abocado a la formación continua y a la actividad que es desgastante. Y qué mejor que hacer el pico máximo de su vida en la etapa útil de su vida y después disfrutar de lo que uno formó. Y que esos que formó sean tan o mejor sólidos que uno para poder tratarlo a uno cuando envejezca. Y después saber reinventarse, esa es mi idea, saber reinventarse en otra cosa para cuando le llegue la jubilación, hacerlo con altura y no que lo retiren a uno. Suele decirse, Pablo, y en este caso hay apreciaciones de grandes cirujanos, que ustedes transcurren en ese tiempo
en sus trabajos entre la vida y la muerte. ¿Cuál es tu visión? Y bueno, uno cuando elige una especialidad como la cirugía y sobre todo entre las cirugías de alta complejidad como las que hacemos en hígado, vías biliares y páncreas, uno se siente en esa situación. A veces tiene la sensación de tener la capa de Superman. Y esa capa de Superman, cuando uno se la cree, es cuando uno se equivoca. Pero sí, todo lo que me ves emocionado acá, cuando uno sube a quirófano, es como que separa las emociones del accionar. Después, cuando termina la cirugía, uno tendrá tiempo para emocionarse o no. Pero en la cirugía uno trata de evitar que intervengan los sentimientos en el acto quirúrgico porque es la forma de tomar las decisiones más objetivas. Situaciones como esta en las que uno se siente que está en una sensación entre la vida y la muerte, en una cirugía grande de páncreas, estaba con un paciente en el cual venía la cirugía perfecta y sin más empiezo a ver que el paciente está empezando a entrar en paro cardíaco. Entonces le aviso al anestesiólogo y el anestesiólogo me dice que lo va a ver, que le parece que sí, que puede llegar a ser, y a los 2 segundos entra en paro cardíaco y lo masajeamos al paciente, le hicimos reanimación cardíaca y a los 10 minutos se recuperó y terminamos la cirugía y hoy la paciente está viva. Así que cuando se recuperó y se despertó, le dije que volvió a nacer, ¿no? Y nació 2 veces por su enfermedad mala, que hoy está viva, y porque hizo un evento intraoperatorio. Entonces, esas cosas sí nos hacen jugar a nosotros entre la vida y la muerte y nos hacen sentir en una situación muy particular. Y como te decía recién, hay que saber hasta dónde manejar eso, porque a veces uno toma actos desmedidos y se cree realmente eso. ¿Te ha tocado operar a algún amigo especial o algún familiar? Sí, a mi cuñado que lo operé y el otro día me mandó un video de un chiste muy, muy divertido. Me dice, mirá que si no te va bien conmigo, tu hermana se va a vivir de vuelta con mi suegra. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haberte prestado esta charlita, este diálogo contigo. Me has dicho fuera de cámaras que tienes 2 hijos, creo. ¿Cómo se llaman? Mateo y Lourdes, ¿Sos abuelo? aún no, pero son la perla de mi vida. Los dos son una cosa perfecta, ¿sí? Así que me alimento de ellos cada vez que puedo, ¿sí? Y los vivo, los disfruto y los acompaño. Son compañeros. Muchísimas gracias por esto que dices, con la emoción que lo manifiestas, porque me parece que hay que revalorizar el sentido de la vida, ¿no? Y hay que revalorizar el sentido de la vida desde el punto de vista humano, con aquellas personas que nos aman, a los que amamos, a los que nos acompañan en el transcurrir por la vida. Ha sido un placer inmenso para mí. Entiendo que en la vida hay que ser agradecido para recibir una gracia y no ser un desgraciado, y yo agradezco a vos, te agradezco, Pablo, por lo que hiciste por mi vieja. Vos dirás, bueno, es lo que hago y lo que puedo y lo que hago durante toda mi vida. Te pido, para terminar, un mensaje para los jóvenes médicos. Eso sí me interesa, de un profesional de la cirugía argentina como vos. Nada, que si decidieron una carrera como la medicina en la cual uno se tiene que abocar a los pacientes, lo hagan con una entrega completa, que sean apasionados y que no pierdan nunca, o si la pierden, que le vuelvan a buscar esa llama de la pasión, porque la medicina devuelve, a lo mejor no a veces con rédito económico, pero con otras situaciones u otras formas, algo que son regalos invalorables, ¿no? Sí, que son los agradecimientos de los pacientes,
el poder hacerse amigo de los pacientes a lo largo del tiempo y bueno, y obviamente también la actividad que comparte uno con los profesionales que llevan esa misma vida. Y te agradezco a vos, Jorge, por darme este espacio y perdón por las lágrimas, pero soy así. Son lágrimas de alegría, no de tristeza. Así que te reagradezco por darme este lugar. Y yo humildemente a lo que ha dicho este profesional de la medicina argentina, que yo quiero mucho, él tiene lograda, Pablo, como tantos otros, la fama póstuma que no busca, pero la tiene lograda. Porque alguien va a decir, un abuelo, a mí me operó tal médico, de tal cosa, y me dio 20 años de vida. A veces me parece que esto, Pablo, con mucha humildad lo digo, debieran saberlo los jóvenes médicos, que de pronto con su accionar médico, con honestidad, con inteligencia, con pasión, con amor, palabra que no se usa, están en el corazón de sus pacientes. Gracias, Pablo, y hasta cualquier momento, si Dios quiere. Gracias, Jorge, un beso grande. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Hostería Suiza. Te esperamos en el centro de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Una posada acogedora de estilo alpino con amplia variedad de habitaciones con baño privado. Te ofrecemos todos los servicios que necesitas para disfrutar de una estadía inolvidable. Hostería Suiza. En San Carlos de Bariloche, La Casita Restaurante te ofrecen los platos más exquisitos, sabores deliciosos, atención cordial, decoración tradicional, ambiente cálido, menú amplio y variado, completa carta de vinos. Te esperamos en La Casita para que conozcas la mejor cocina de Bariloche. Amigas, amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Y en este día tan especial, el Día del Trabajador, 1 de mayo del año 2023, debemos más que nunca tener en cuenta y exigir a la clase dirigente política argentina haga lo que tiene que hacer. Gobernar, dijo alguien, es dar trabajo. Trabajo necesitan muchos argentinos, pero bien pagos, para que de esa manera funcione el comercio y la industria. Y entonces el Estado, a través de sus dirigentes, destine todo lo necesario a educación, seguridad, salud y justicia para todos, porque nos falta. Nos falta educación, nos falta seguridad, nos falta justicia. Bueno, que es tremendo que nos falte justicia. Y también nos falta que haya salud para todos, no solamente para aquellos que puedan pagar una medicina privada. Mejorar nuestros hospitales públicos. Y me refiero concretamente a los de la capital federal de la República Argentina, donde sobra el dinero y sin embargo asistimos, por ejemplo, entre otras cosas, a lo que pasó en el hospital de niños,
de nuestro país, del glorioso Hospital de Niños de la República Argentina, que no tiene el mantenimiento adecuado, donde justamente se atienden los niños no solo de Cava, sino de distintos lugares de la Argentina. ¿Por qué? Hubo escapes de gas, hubo que sacar a los niños de determinados lugares, un espanto. De manera que reitero, trabajo para todos, tarea de los gobernantes. Educación hasta el cansancio, repito esto, pública para todos. ¿Y por qué acentúo la palabra pública? Porque hay algunos candidatos que hablan de eliminar la educación pública. Salud para todos, porque hay algunos candidatos que solamente hablan de la salud privada. Y poder, entre tantas otras cosas, transitar sin tener que pagar por las calles de la ciudad de Buenos Aires como se le ocurrió a un candidato. Hay que googlear, jóvenes, como dije en la apertura, a un candidato político que anda bien en las encuestas, se le ocurrió, ¿por qué no? Dice, en libertad, una manera liberal de cobrar a los transeúntes por las calles de nuestro país. Parece una locura, ¿no? Pero ¿qué es un invento suyo, Jorge? No. Agarren el telefonito y vean, se dijo tal cosa. El mismo que dijo que podemos comprar y vender nuestros órganos. Ay, Dios mío. Que Dios nos libre en la República Argentina de estos siniestros personajes. ¿Vale la pena en el Día del Trabajo decir esto? Sí, Jorge. ¿Cómo no va a valer la pena hablar del trabajador en un día tan especial? De lo que tiene que tener un trabajador y su familia. De lo que tiene que tener el hacedor de riquezas en el mundo, que es el trabajador. Nuestra humilde editorial como homenaje a los que trabajamos en esta vida. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Chao.